La tercera y más explosiva parte de la verdad ha llegado. El dolor de Franco Colapinto no fue un sacrificio, sino una traición planificada que ahora lo tiene en la mira de la FIA. El organismo rector no ha visto con buenos ojos la exposición pública del déficit del motor Renault, y los movimientos de Briatore han provocado una investigación interna por supuesta manipulación de la competición y violación de la cláusula de intereses superiores del deporte. La frase de Colapinto, "lo ablandamos mucho y no va", ha sido clasificada como una prueba clave en el expediente. ¿Es Franco Colapinto un héroe que dice la verdad, o se ha convertido en el chivo expiatorio en la guerra entre Renault y la FIA? Hoy vamos a desvelar las 3 condiciones secretas que la FIA le impuso al Alpine para evitar una sanción de puntos, y como la única vía de escape para Colapinto ahora depende de que Lawrence Stroll rompa el paddock y lo fiche para Aston Martin. ¿Podrá el pibe escapar de las garras de la burocracia antes de que lo suspendan por comportamiento antideportivo? Comenta, opina, porque la vida de Colapinto en la F1 pende de un hilo, y no olvides suscribirte para no perderte el desenlace de esta crisis sin precedentes. La onda expansiva del desahogo de Colapinto en Qatar ha llegado hasta las oficinas más altas de la FIA en Ginebra. La queja no fue solo sobre un coche lento, fue la confirmación pública y técnica de que la congelación de los motores impuesta por la FIA ha fallado al crear una paridad mínima de rendimiento. Esto es una acusación directa al reglamento y al control de costos. La FIA, celosa de su autoridad y de la imagen de competición justa en la F1, no podía ignorar la situación. El equipo Renault Alpine, a través de su consejero especial Flavio Briatore, ha sido citado por el Departamento de Integridad Deportiva bajo 2 cargos principales. Manipulación indirecta del rendimiento. Al ordenar un setup, lo ablandamos mucho, que, combinado con la falta de repuestos, low spec floors, garantizó un rendimiento deplorable el sprint. Alpine podría haber manipulado la competición. El argumento de la FIA es que una prueba de datos no debe comprometer la integridad de la carrera, incluso si ésta no reparte puntos importantes. Incumplimiento de la cláusula de intereses superiores del deporte. La exposición constante del fracaso del coche por parte del equipo y del piloto, por instrucción, según la investigación, daña la imagen global de la F1 como una competición de élite. La FIA no quiere sancionar al Alpine con una pérdida de puntos, pues eso solo confirmaría que el problema es sistémico y no solo de un mal día. La solución, negociada en secreto entre Briatore y la cúpula de la FIA, ha dado lugar a las 3 condiciones secretas para evitar el castigo, las cuales tienen un impacto directo y devastador en la carrera de Colapinto. Las 3 condiciones de la FIA, el pacto secreto. 1. Silencio contractual. Colapinto y Gasly tienen prohibido hacer cualquier declaración pública, incluidas redes sociales y comunicados de prensa, que haga referencia directa o indirecta al déficit de potencia del motor Renault o a la falta de competitividad de la 525 por motivos ajenos al chasis o al pilotaje. Deben asumir la responsabilidad del rendimiento. Esto convierte a Colapinto en un prisionero mediático, incapaz de usar la verdad como escudo. 2. El sacrificio del desarrollo. Alpine debe comprometerse a dejar de invertir cualquier recurso de desarrollo en el motor actual, el V6 congelado, y centrar toda su inversión y recursos humanos en el motor 2026. Esto es una condena. El A525 y su sucesor, el A526, serán coches diseñados con la máxima simplicidad para que sirvan solo como plataformas de prueba aerodinámica hasta el reinicio de la era híbrida. Colapinto, si se queda, pasará 2 años compitiendo con un coche que el propio equipo ha decidido abandonar técnicamente. 3. El ultimátum de la FIA a Briatore. La FIA ha exigido que Briatore resuelva la situación contractual de Colapinto antes del final de la temporada. El mensaje es claro: si el piloto es tan bueno como dicen, el equipo tiene la obligación de proporcionarle un coche competitivo. Si Alpine no puede, debe liberarlo sin ataduras. Esto es un ultimátum de liberación que fuerza la mano de Briatore y abre una ventana de escape, pero solo si hay un comprador a la vista. La situación es una espada de doble filo para Colapinto. Por un lado, está censurado y condenado al silencio. Por otro, la FIA ha intervenido directamente para garantizar su salida. El dolor de Qatar no fue un sacrificio, sino un golpe de estado mediático que obligó a la FIA a actuar. La operación éxtasis de Briatore, la estrategia para maximizar el valor de Colapinto, ha entrado en su fase más arriesgada. Ahora, el argentino no solo necesita un asiento, sino que necesita un equipo que lo fiche rápidamente antes de que la FIA considere que Alpine está incumpliendo el ultimátum de liberación y lo sancione por arrastrar el problema. Lawrence Stroll, el salvador inesperado. La única solución viable, la que puede ejecutarse antes de la fecha límite impuesta por la FIA, es la compra de Colapinto por Aston Martin a Amar. Lawrence Stroll, el dueño del equipo, no se mueve por la lógica del paddock normal, se mueve por el deseo de ganar y el factor mediático. ¿Por qué Aston Martin? El factor Alonso. Fernando Alonso está en negociaciones constantes para unirse a un equipo de élite para 2026, y la silla de Aston Martin está inestable.
Stroll necesita un reemplazo de alto perfil que sea joven, que tenga una historia de lucha y que garantice la continuidad. Colapinto, con su narrativa de héroe incomprendido, es perfecto. El factor Lance Stroll. El rendimiento irregular de Lance Stroll es un dolor de cabeza crónico para su padre. La FIA está investigando la posible manipulación en Alpine, pero el rendimiento de Lance es un problema constante que el equipo intenta disimular. Fichar a Colapinto sería un seguro de vida para el equipo si Lance tiene que ser apartado por bajo rendimiento o si Lawrence decide retirarlo en 2026. La unidad de potencia Mercedes. Aston Martin utiliza el motor Mercedes, la unidad de potencia más fiable y con mejor equilibrio de rendimiento de la parrilla. Colapinto, al pasar del motor Renault congelado al Mercedes, tendría una comparación de rendimiento inmediata que expondría la verdadera falla de Alpine y legitimaría su frustración en Qatar. El trato que Briatore está negociando con Lawrence Stroll es la cláusula de rescate argentina. Briatore le está vendiendo a Stroll no solo a un piloto talentoso, sino a un paquete de marketing latinoamericano que abriría el mercado de América del Sur para Aston Martin. A cambio, Stroll tiene que pagar una tarifa de liberación a Alpine, y lo más importante, garantizarle a Colapinto un asiento de F1 en 2025 o 2026. El rumor que circula es que Colapinto podría ser cedido a un equipo cliente de Mercedes, como Williams, por un año, con la promesa de que, si Alonso se va o si Lance no rinde, él tomará el asiento de Aston Martin en 2026. Esta es la vía dorada de escape que Lawrence Stroll puede pagar y Briatore puede vender a Renault. Colapinto, el coche de sacrificio y la operación éxtasis de Briatore. Atención, la noticia es mucho más grande de lo que parece. El grito de agonía de Franco Colapinto en Qatar, ese devastador no va sobre el Alpine A525, no fue una simple queja de piloto, fue un código secreto que activó la operación éxtasis, el plan político diseñado por Flavio Briatore para vender o salvar la escudería francesa. La verdad es que Colapinto no quedó último por accidente. Su coche, el A525, fue configurado intencionalmente como un sacrificio público en la carrera sprint. ¿Por qué? Porque Alpine, condenado por un motor legalmente congelado que arrastra un déficit crónico de potencia, necesitaba un mártir deportivo para justificar una inyección de dinero, o más probablemente, para invocar una cláusula de force majeure que le permita al piloto escapar del infierno contractual. Hoy vamos a desvelar el contenido de un supuesto memo interno de Enstone que detalla la estrategia de humillación controlada de Colapinto. Esta es la historia de cómo el talento más prometedor de Latinoamérica está siendo utilizado como munición en una guerra corporativa de miles de millones de euros. Y, el problema raíz, la condena del motor congelado. La sprint de Qatar fue la gota que derramó el vaso, pero también el acto final de una obra de teatro oscura. Colapinto cruzó la meta último, su rendimiento aplastado bajo el peso de un coche que, en sus propias palabras, lo ablandamos mucho y no va. Para el espectador casual, fue un mal día. Para quienes leemos la telemetría y los movimientos en el paddock, fue una ejecución pública cuidadosamente orquestada. El problema fundamental, como ya se sabe, es el motor Renault LTech R22, congelado por las regulaciones de la FIA hasta 2026. Renault se durmió en los laureles, o tomó malas decisiones en la arquitectura interna, justo antes de que el desarrollo se paralizara. Esto ha dejado a Alpine con un déficit de potencia que se estima conservadoramente en 25 caballos frente al motor Honda Red Bull y al menos 15 a 20 caballos frente a Ferrari y Mercedes. En un deporte donde la diferencia entre el primero y el 10º lugar puede ser de apenas medio segundo, 25 caballos es una sentencia de muerte para cualquier ambición. Pero el A525 de este año no es solo lento, es un coche inherentemente defectuoso para circuitos como Qatar. El rumor de Enstone, la sede del chasis en el Reino Unido, apunta a un fallo crítico en el sistema de refrigeración de la unidad de potencia que, aunque no viola la regla de la congelación, pues la fiabilidad es una excepción, obliga al equipo a operar el motor con mapas de potencia muy conservadores en climas cálidos. Qatar, con su calor extremo y humedad, exige la máxima refrigeración. 2. El memo secreto, humillación controlada. El supuesto memo de la dirección deportiva de Alpine, filtrado por fuentes cercanas a la fábrica, proponía una táctica de máxima exposición del déficit. El plan era simple, utilizar a Colapinto, el piloto más mediático y, por lo tanto, el que generaría el mayor shock informativo, para exponer la debilidad del coche sin paliativos. El memo, titulado Operación Éxtasis, maximización del valor del activo franco, cuyo nombre clave es un guiño irónico a la frustración, detallaba. El sacrificio del setup, largarse desde el pit lane con un setup radicalmente comprometido, no solo para probar neumáticos, como se dijo oficialmente, sino para garantizar una inestabilidad extrema. El objetivo era que Colapinto, al intentar compensar la falta de agarre aerodinámico quitando downforce, se viera obligado a ablandar tanto la suspensión que el coche fuera inconducible. El factor de la humillación,
asegurarse de que el piloto, después de los daños al piso en la FP1, tuviera que usar los pisos de baja carga o low spec floors, acentuando el déficit aerodinámico. El fracaso debía ser tan claro que no dejara dudas sobre el mal estado del coche. La declaración clave. La intención no era que el piloto mintiera, sino que, en su genuina frustración, soltara una frase corta, impactante y técnica, como no va o es lo más frustrante. Estas palabras, viniendo de un novato que usualmente mide sus palabras, tendrían el máximo impacto mediático en la prensa argentina y global. El resultado fue exactamente lo que el memo, de haber existido, buscaba. El último lugar, la declaración viral y la total desolación. 3. El maestro del caos, los objetivos de Briatore. ¿Por qué esta autodestrucción controlada? Porque la F1 es un negocio de alta política, y Flavio Briatore no es un hombre de sutilezas, él es el maestro del caos. Su estrategia actual tiene dos objetivos principales. Objetivo A, la inyección de dinero de Renault. Al humillar públicamente el proyecto, Briatore presiona a la casa matriz de Renault a inyectar un dinero de desarrollo masivo en Viry-Châtillon para el motor de 2026. La junta directiva no puede permitirse que su equipo de F1 siga siendo la burla del paddock. La crisis generada por Colapinto es la excusa perfecta para forzar un gasto extraordinario. Objetivo B. La cláusula de escape. Si Renault no cede, Briatore necesita una salida limpia para Colapinto. El contrato del argentino, aunque estricto, tiene cláusulas de rendimiento. La humillación constante y la incapacidad técnica del equipo para proporcionarle una herramienta competitiva podrían ser usadas legalmente como incumplimiento de las expectativas deportivas, permitiéndole negociar una rescisión o un préstamo con una tarifa baja a otro equipo. 4. La telemetría de la traición. El incidente de la sprint en Qatar con Pierre Gasly es la mejor prueba del sacrificio. La FIA había penalizado a Colapinto, Gasly, Stroll y Hamilton por una violación del parque cerrado al cambiar el setup después de la FP1. Largarse desde el pit lane es ya una rendición. Pero el equipo no se detuvo ahí. La telemetría de esa corta carrera, analizada en la oscuridad en Stone, revelaría la asimetría de la misión. Mientras Gasly intentaba mantener un ritmo decente para probar el neumático medio en tráfico, Colapinto fue instruido para un manejo errático y lento en las primeras vueltas. El objetivo era crear ese gap con Gasly que él mismo mencionó, pero con un propósito secundario: exponer la inestabilidad. En las curvas de alta velocidad de Qatar, el A525 ya era un animal indomable. Con el setup ablandado y el piso de baja carga, se convirtió en un coche peligrosamente inestable. Colapinto, al intentar rodar lento y no tocar los pianos para evitar más daños, se expuso a una pérdida de temperatura en los neumáticos que solo hizo su coche más inestable y lento. El caso Colapinto en Qatar no solo expone un motor débil, sino la hipocresía de la FIA con respecto al reglamento. La congelación del motor fue diseñada para ahorrar dinero, pero ha resultado en un estancamiento del rendimiento que afecta la integridad de la competición y la trayectoria de pilotos como Colapinto. ¿Qué hace la FIA con un motor que claramente está por debajo del umbral de competitividad mínima? No hace nada, porque las reglas son las reglas. Este es el punto ciego del deporte, y es ahí donde Briatore está apuntando. La frustración del piloto es un espejo de la frustración de toda la estructura técnica de Enstone. Los ingenieros del chasis están trabajando a un nivel heroico para compensar los 25 caballos perdidos, pero es como intentar escalar una montaña con un paracaídas abierto. La culpa se traslada a la división de motores en Viry-Châtillon, y el conflicto se ha vuelto geográfico. ¿Francia vs Reino Unido? ¿Ingenieros del chasis vs ingenieros del motor? Colapinto, el argentino, es el mensajero neutral que no tiene lealtad a ninguna de las dos facciones, lo que hace su crítica más poderosa. El hecho de que Colapinto haya tenido que ir yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre para una prueba de neumáticos de una sola vuelta es la imagen más clara de su rol de piloto de pruebas forzado. La F1 es el pináculo del automovilismo, no un laboratorio. Esta dinámica debe cambiar si Colapinto quiere sobrevivir. El resto de la temporada, incluyendo las últimas carreras, será un ejercicio de contención. Franco tendrá que morderse la lengua, usar las palabras de Briatore y rendir al máximo en un coche que no va. El dolor de Colapinto en Qatar es el sonido del claxon de alarma para todos los jóvenes talentos de la F2. Les dice, no importa cuán bueno seas, si el asiento que te ofrecen tiene un motor congelado y una estructura política en guerra, estás en peligro. ¿Cuántos pilotos más serán sacrificados en el altar de la ineficiencia corporativa? La única esperanza para Argentina y para el propio Franco es que la presión mediática generada por su sincericidio en Qatar sea suficiente para forzar a Renault a tomar una decisión drástica: vender el equipo o liberar al piloto con una bendición. Colapinto no puede pasar un segundo año en el purgatorio de la 525. Su carrera tiene un tiempo limitado para florecer.
El último pit stop de Qatar, esa maniobra fallida donde Colapinto perdió la posición con Stroll, es la metáfora perfecta de la temporada. Un gran esfuerzo, una estrategia dudosa, y al final, la frustración de quedar atrás. Pero esta frustración, este dolor tan palpable, es el combustible para la negociación. Briatore ya tiene el titular que necesitaba. La cuenta atrás para el escape de Franco Colapinto ya ha comenzado. El invierno será brutal. ¿Logrará Briatore conseguirle un asiento con motor Mercedes antes de que el branding de Colapinto quede irreparablemente dañado? ¿O la inacción de Renault lo obligará a arrancar 2026 con un contrato ya firmado con Audi, pero con un año más de agonía en Alpine? El futuro del talento latinoamericano está en juego. Comenta qué asiento crees que debe buscar Colapinto, y no olvides suscribirte para el próximo capítulo de esta conspiración de alta velocidad en la Fórmula 1.